Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos como tema principal herramientas de la comunicación oral y escrita por Fernanda Larrinaga y Juanita Talamantes. Este es nuestro primer podcast y comenzamos. Bueno, entonces los temas de los que les vamos a hablar están aquí, que es la comunicación, la oral, la escrita, las ventajas de la comunicación. Como subtemas a desarrollar durante este podcast tenemos la distinción entre la comunicación escrita y oral, técnicas de redacción, coherencia y concordancia, normas y reglas ortográficas y de puntuación. Y por último tenemos la tipología de textos académicos como herramientas del conocimiento científico. Y ya. Ahí se puede cortar, ¿no? Sí, voy a terminar aquí. Bueno, el primer tema a tratar que tenemos aquí es las herramientas de la comunicación oral y escrita en una investigación documental. Así es, compañera, como lo mencionas, ese son el tema principal de lo que el día de hoy vamos a hablar. Y pues primero que nada vamos a hablar acerca del concepto de la comunicación. Y pues la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y el receptor, como en este caso nosotros estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, nosotros somos el emisor y la persona que nos escuche será el receptor de esto. De este podcast, sí. De este podcast. Ok. Entonces, después tenemos la comunicación oral, ¿no? Pues vaya, es la que estamos implementando justo ahora que les estamos hablando a ustedes, ¿no? Sí. La comunicación oral dice que pues es el intercambio de mensajes a través del habla. Es lo que estamos haciendo justo ahora, mi compañera Juanita y yo. Sí, nos estamos grabando. Entonces, el mensaje, toda esta información que les estamos haciendo llegar a ustedes a través de nuestra voz. Sí. También tenemos la comunicación escrita, compañera, y pues en este caso el proceso comunicativo ocurre a través del lenguaje escrito. Pues en la comunicación uno de los elementos que hay, uno de los elementos más importantes, que es el mensaje, ¿no? El cómo se envía, puede ser escrito, puede ser oral, incluso podemos dar mensajes con nuestros gestos. A veces nuestros gestos pues dicen mucho más que nuestras palabras. Vamos a hablar un poco de las ventajas de la comunicación. Sí, entonces, pues la primera ventaja que tenemos aquí es pues dar a conocer, ¿no? nuestro punto de vista de lo que pensamos acerca de las cosas, de las personas o de las situaciones en las que por las que estamos pasando, ¿no? Dar a conocer nuestro punto de vista, sí. Lo que pensamos acerca de la situación o sí, del espacio en el que nos estamos desarrollando. Entonces, se dice que la segunda ventaja de la comunicación es que permite influir y transmitir actitudes. Sí, que ahorita ustedes no están viendo aquí a mi compañera Juanita, pero tiene una cara de que ya está aburrida aquí. No, creo que no. Ya es está agotada, agotada, compañero. Es un tema importante. Y de verdad que bueno que mencioné este tema porque es una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque puedes transmitir tu emoción del momento, cómo te estás sintiendo en ese momento. Sí, así es. Sí. También menciona que proporciona una idea positiva de nosotros mismos, que me imagino que es en cuanto a nuestra actitud, o sea, cómo nos comunicamos con las demás personas, el lenguaje, las palabras que usamos, que utilizamos, así es. Sí. Entonces, la cuarta ventaja que tenemos aquí dice que es que proporciona el conocimiento de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería los maestros, ¿no? Vaya que
que ahorita a través de las videollamadas nos están haciendo llegar Así es. su conocimiento a través del habla, ¿no? Porque ya en que sí, Así es. algunos pues sí se graban y muestran ahí la cara y todo, y los podemos ver, y también no podemos percibir sus emociones Así es. a través de cómo los sintiendo en ese escuchamos momento. o cómo los vemos, sí. Ujú. Entonces, la quinta ventaja, compañera. Pues menciona aquí que son interacciones positivas entre los participantes, ¿no? Y esto más que nada pues es el cómo tú te llevas con las demás personas, o sea, permite que haya sintonía entre la persona con la que estás hablando y tú mediante el lenguaje que están utilizando, pues como en este caso estamos mi compañera Fernanda y yo, estamos tratando de estar tener positivas, mentalmente positivas, sí. ¿verdad? Para poder continuar con esto. Nuestra frase es que somos las más. Con esa palabra nos motivamos. Sí, claro que sí. Así es. También aquí menciona que esto es más en el ámbito laboral, donde dice que favorece las relaciones entre jefe y empleados. Y más que nada la comunicación es algo súper importante en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que un empleado quizá no está de acuerdo con cosas que se están haciendo en la empresa o la empresa no está de acuerdo con el trabajo que está haciendo el empleado. Entonces, en este caso, pues es importante la comunicación pero una comunicación sana. O sea, es decir, vamos a hablar seriamente, vamos a ver con respeto, más que nada, y decir, plantear la situación como está, ¿no? Sí, muy bien, muy bueno. Como la otra ventaja también dice que contribuye a hacer fluidas las relaciones. Pues es que una relación sin comunicación no existe, ¿no? Ya sea amistad, ya sea amorosa, ya sea, no sé, familiar, la comunicación es lo más importante. Sí, yo creo que ese punto sí lo deben tener claro, ¿no? Muchas personas, porque sí, todos, me imagino yo que opinamos que para que las relaciones puedan crecer o pueda haber, ¿no? una buena relación con otras personas, la comunicación ahí pues es clave. Yo importante, creo que sí, claro, porque si no comunicas los sentimientos, cuando una persona te hace sentir mal, quiere decir que no hay una buena comunicación, porque no hay una fluidez, no hay en la relación. Entonces, ¿verdad, ahí... compañera? ¿Qué nos puede decir acerca del tema que estamos tocando en este momento? Pues, no, yo digo que muy importante la comunicación, ¿verdad? Sí. ¿Qué consejo usted le daría a las personas acerca de la comunicación y qué tan importante es, verdad? ¿Qué les podría aportar a la ciudadanía, vaya? Pues aquí entra otro tema que es acerca de la comunicación asertiva. Ah, claro, apoyo. Entonces, ahí es donde uno ya hay más específicamente, ¿no? Comunica los sentimientos que provoca la acción de otra persona, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, ahí es donde uno tiene que ponerse en modo asertivo, vaya, y hacerle saber a las demás personas cómo nos están haciendo sentir para que nuestros derechos no sean aplastados, por así decirlo, ¿no? De los derechos y nuestros sentimientos, ¿verdad, compañera? Sí. Claro que sí, por eso es muy importante ser asertiva, ¿sí o no, Fernanda? Ok, muy bien, compañera. Continuamos, compañera, con la siguiente parte. Bueno, a continuación tenemos los subtemas. Sí, entonces, como ya se los había leído, vamos a comenzar con el primer subtema, ¿no? Dice que es la distinción entre la comunicación escrita y la oral. Ok. A continuación, aquí mi compañera Juanita les va a hablar de las diferencias de la comunicación escrita. Bueno, vamos a tocar las diferencias, ¿no? Bueno, la comunicación escrita dice que es captado por medio de la vista, ¿no?
cuando se escribían las cartas, pues ¿de qué manera leemos? Pues viendo, ¿no? Con nuestros ojos, obviamente. Pues sí, no Pues sí. Bueno, entonces dice que no hay retroalimentación del receptor del mensaje. Básicamente, esto quiere decir que no hay como que... Él está leyendo, pues, en este caso sería una carta. Por ejemplo, yo le envío una carta a Fernanda. Entonces mi compañera Fernanda lee la carta y no tiene manera de contestarme en ese momento. Pues yo aclararle cualquier cosa o cualquier duda que haya tenido, pues ella tendría que buscar la manera de interpretarlo. También dice que el contenido del mensaje se refiere a temas específicos, ¿no? Por ejemplo, también cuando nos dejan tarea, nos mandan algún documento que es escrito y nos dejan ahí en claro cuando las rúbricas y eso que nos dejaban tarea. Entonces, eso quiere decir que se refiere a temas específicos. Es duradero y se mantiene en un formato. Así puede ser como en libros, revistas o en algún documento que nos hayan enviado. También dice que puede ser corregido las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque se puede corregir, está escrito, vaya. Puedes escribir, ¿no? Acá varias veces una carta. Hasta Y que si no te sale, bien. lo haces bolita y lo tiras a la basura y lo vuelves a escribir, así es. También dice que el lenguaje es formal, porque pues cada carta tiene su estructura y dependiendo pues para quién sea y cómo sea. O el lenguaje de las rúbricas, ¿no? Uh-huh. Que también es como muy corto y formal. Y ¿sí? conciso, es formal y conciso. Dice que utiliza oraciones más complejas y largas. Se entrega la información una sola vez porque pues no puedes enviar una carta 2 veces, ¿no? Pues si ya la enviaste una vez, ¿para qué la vas a volver a enviar? Si se supone que ahí está todo estrictamente claro, ¿no? También utilizamos los recursos verbales, que estos son la tipografía, los títulos, subtítulos, signos de puntuación y organización de párrafos para que quede muy bien, ¿no? Y bien estructurada. No se repite el léxico y eso es muy evidente. Está muy bien estructurada y tiene un orden lógico. Las oraciones, su orden es más rígido y las frases están completas. No hay omisiones, pues no se omiten. Tiene reticencia a la utilización de los modismos, interjecciones, muletillas. Las muletillas son como las cosas que tú utilizas regularmente, que una palabra que nosotros utilizamos siempre. O sea, una muletilla es como una ayuda o algo que nosotros utilizamos. Como una jerga. Sí, no, porque jerga es como el lenguaje en el que estás hablando, o sea, como, ¿sí me explico? Es como cada grupo tiene su manera de hablar, eso se puede decir que es una jerga. Pero las muletillas son las palabras que a veces utilizamos como comodines, podrá decirse. En vez de referirnos a una cosa, utilizamos esa palabra. Más adelante les hablaremos un poco más. Y también entrega información referencial acerca del emisor y utiliza un vocabulario específico, ¿no? Porque pues depende, como les mencionaba, depende para quién va dirigida, pues se utiliza el mensaje, ¿no? No es lo mismo que yo le escriba una carta o un documento a alguno de mis maestros, que yo le escriba una carta a mi compañera Fernanda, ¿no? Porque nosotras solamente sabemos cómo hablamos. Entonces, también está la comunicación oral. Mi compañera Fernanda pues les va a comentar un poco de las diferencias que existe también con la comunicación escrita. Así es. Entonces, aquí tenemos una lista de las diferencias de la comunicación oral, que vienen siendo como esas características que son específicas de la comunicación oral. Entonces, sí, que el mensaje es captado por medio del oído, ¿sí? Aquí quiere decir, ¿no? Que yo aquí estoy escuchando a mi compañera Juanita y lo que me está diciendo, pues queda, ¿no? Aquí nada más, en este momento, queda aquí captado por mis oídos y comprendiendo, ¿no? El tema también que les estoy explicando y eso. Uh-huh. Entonces, dice que también existe como
perdón, esta interacción que estamos teniendo, ¿no? Yo y mi compañera Juanita, En este caso. que, por ejemplo, ella, al haberles explicado las diferencias de la comunicación escrita, estaba en el lugar del emisor, ¿no? Vaya, en este caso para mí. Y yo estaba siendo el receptor quien la estaba escuchando, ¿sí? Aquí que estamos interactuando y que tanto ahora que yo soy la emisora para ella, que le estoy hablando acerca de las diferencias de la comunicación oral, entonces puede interactuar aquí conmigo completando algunos de los ejemplos o explicaciones que les estoy dando, que no me quede muy claro, ¿no? A mí vaya a explicarles. Claro que sí, compañera, ya sabes. No, Un no. cafecito ahorita porque la verdad está haciendo mucho frío. Se antoja un cafecito, diría un maestro que yo tengo. Sí, es cierto. Muy cierto eso, ¿eh? Sí. Y sí se antoja, la verdad. Se anda antojando. Ay, no. Entonces, como la tercera diferencia que existe o característica específica de este tipo de comunicación, dice que es, pues comúnmente, el contenido del mensaje se refiere pues a temas muy generales, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí les estamos hablando más en general, ¿no? De la información para no entrar a profundidad, sí, pues. No, estamos intentando no entrar tan a detalles de todos los temas que traemos en este podcast, pues porque para también sería muy intrigados. También. Para que busquen información, sí. Y que digan, esto me interesó porque la verdad está muy interesante. Para muchos esto podría ser aburrido, quizá les dé sueño, quizá, pero sí. La verdad es que es un tema muy importante, ¿no? Entonces es necesario tenerlo presente en nuestra vida. Sí, muy cierto, compañera. Entonces, la siguiente dice que es momentáneo, ¿no? Aquí, pues, va a quedar grabado y ustedes lo van a poder escuchar cuando quieran. Pero, pues, ahorita, por ejemplo, en el momento aquí, está siendo, pues, momentáneo, por así decirlo ya. Así es, compañero, como dice, este momento pues está profunda. Ella, sí, su segundo nombre es... ¿No? La comunicación oral es momentánea, que aquí todo lo que estamos hablando, yo y mi compañera, pues queda, ¿no? Aquí en el momento y nosotras, pues sí, podemos volver a escuchar la grabación dentro de un tiempo, pero ahorita toda la información que estamos hablando queda aquí y pues ya no hay manera de volverla a repetir así en el momento, ¿no? Aquí. A lo que se refiere mi compañera, pues más que nada es a que no se puede volver a vivir este momento que nosotros estamos viviendo. Pues, o sea, es momentáneo, ¿por qué? Porque estás con una persona, hablan, y si quizá te acuerdas del momento, pero ya no lo puedes volver a repetir. Incluso pueden utilizar las mismas palabras, pueden crear el mismo momento, pero ya no va a ser igual que lo que ya había pasado, pues, ¿no? Exacto. Muy, muy bien explicado, compañera, gracias. Ok, entonces, la siguiente, ¿no? Es una muy importante, que no puede ser borrado lo que estamos hablando. Entonces, aquí es muy importante porque cuando somos malos, ¿no? Con alguien o decimos palabras que no queremos decir. No, sí, que no queremos decirlas. Momento, pues cuando tus emociones te ganan y te molestas y dices que estás enojado y por ejemplo a mí me pasa que estoy estresada con los trabajos de la escuela y claro que sí, se pone como loca de verdad, no la puede controlar uno, no la puede controlar. Arraso con el que se me ponga enfrente, lo quiero casi matar. Así es nuestra compañera, así es. Sí, la verdad. No. Ay. Entonces, aquí tenemos que la siguiente característica o diferencia es que el lenguaje es pues informal, ¿no? Aquí no estamos procurando yo y mi compañera ser formales, sino vaya que
pues ser más como espontáneas y dinámicas con nuestras palabras para que no sea tan tedioso, ¿no? Es escucharnos y estar viendo las diapositivas, porque pues sí, ya para hacerlo más entretenido esto, ¿no? Con un lenguaje informal que ustedes como que también se diviertan, ¿no? Un poco escuchando aquí nuestras palabras. No se vayan a perder la historia final de este programa del día de hoy acerca de la comunicación. No se lo pueden perder. Entonces, para avanzar, dice que se crea a partir del contexto y la situación en la que se desarrolla el acto comunicativo. Pues sí que aquí depende, ¿no? Mucho de la situación que estemos pasando, porque, por ejemplo, vaya aquí que nos suceda algo, ¿no? Pues Dios no quiera, pero que llegue a ocurrir un accidente y las palabras que vamos a decir en ese momento van a tener que ver con el desarrollo, ¿no? De la situación que esté pasando. Por ejemplo, puede que algunos se pongan tensos y no hablen, o otro que le hable, ¿no? Acá a la ambulancia o algún pariente cercano para que venga a ayudarnos y ya no hay las palabras que estemos utilizando serán concorde a la situación en la que estemos viviendo, sí. Y la siguiente dice que presencia de recursos no verbales, intensidad de la voz, ritmo y tono. Ok, entonces aquí pues se refiere al volumen, ¿no? que estamos utilizando para hablar. Sí, pues porque por ejemplo, como ya lo hemos mencionado muchas veces, cuando estamos molestos o cuando queremos que alguien entienda, nuestra desesperación es como hablar más recio, ¿no? Esa es una de las cosas que puedo utilizar y que son recursos no verbales, pues porque del modo en como sea, como el volumen que tú quieras comunicarte, pues así lo vas a utilizar. Y el ritmo, pues me imagino que es la manera en cómo uno habla, pues ya sea pues lento o rápido, pues dependiendo si tienes mucha prisa. Y el tono es también muy importante, porque no es lo mismo decir las cosas en un tono agradable. Que no es lo mismo decir Juanita que Juanita. Así es, compañera. La compañera puso un muy buen ejemplo. De hecho, casi siempre aquí la compañera, ella malinterpreta, ¿no? La comunicación que tenemos entre nosotras, porque muchas veces estamos hablando por mensaje y piensa que estoy enojada, pero es porque no le pongo una carita o un sticker. Me voy a hablar con amor, gente. Dios mío. Ay, Dios. Bueno. Continuamos. Dice compañera. Que pues la comunicación oral normalmente utilizamos como un vocabulario impreciso, ¿no? No tenemos como ese cuidado en la utilización de las palabras que decimos. Puede ser que pues a veces mi compañera Juanita aquí que se come unas letras con el pocas. Sí, errores. Sí. Somos humanos, sí. Somos humanos. Entonces, continuamos. Dice que es redundante. El mensaje puede ser reiterado y superfluo. La siguiente dice, se repiten continuamente las palabras utilizadas. No sé si me pusieron atención, pero yo ahorita les dije momento y luego momentáneo. Ahí está un claro ejemplo, ya. Sí, es también aquí donde es la utilización también de
no muletillas, sino como esa palabra que todos tenemos. Por ejemplo, yo pienso que una de las palabras que yo más utilizo es básicamente. Esa palabra yo la uso para todo. Entonces, esa es una de las palabras que puede ser repetitiva, pues, y más cuando estás hablando con una persona platicando, es como que saca eso. Y otra palabra también es literalmente. Esa es otra palabra que utilizo muchísimo todo el tiempo. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo, pues, para que quede más claro. Muchas gracias por su aporte, compañera. De nada, compañera. Continuamos. Y pues la información, ¿no? Cuando estamos hablando, no tenemos ningún libreto, ni ningún guión. ¿Por qué me haces esa Claro cara, que compañera? nunca hemos tenido un guión, jamás. No. Entonces, cuando la comunicación e información aquí menciona, pues que no está estructurada, es porque no nos regimos por un... como por un papel, pues para poder hablar que ya con una sea persona, pues. que estemos escribiendo y nos tardemos, ¿no?, 1 hora pensando las palabras correctas para utilizar en una carta. No, aquí sí, no, que hablamos más, ¿no?, desde nuestro corazón, las palabras que salgan. Entonces... Muy inspirada la compañera, muy inspirada. Sí, la verdad, ando al 1000. Muy bien. Dice, uso de oraciones simples y cortas. Sí, que estamos intentando ser lo más rápidas, por así decirlo, en la información que les estamos brindando, para no aburrirlos, pues, con palabras cortas y simples también. No utilizar un lenguaje muy, ¿cuál es la palabra? Un lenguaje muy formal, por así decirlo, sí. Sino palabras simples para que también sea como más entendible para ustedes. Y dice que varía en el orden de los elementos de la oración. Entonces, pues, que no procuramos darle como un orden, ¿no?, a las palabras que decimos, sino simplemente, pues... Por ejemplo, en el caso de la comunicación escrita, ya cuando escribimos cartas, desde la primaria pues siempre se nos ha dicho como que tienen que tener la fecha primero, ¿no? Y luego tienen que poner el destinatario y ya le pones su lugar y a dónde va y en qué momento se está escribiendo y ya después ahí sí. Y que el saludo. Y así pues, y pues ya de lo contrario, aquí en la comunicación oral no utilizamos todas esas cosas, pues ni siquiera muchas veces saludamos, simplemente llegamos y empezamos a hablar así como no tenemos como no, hola, ¿cómo estás? O no sé, algo así demasiado formal, pues no es la verdad. Dice después que hay utilización de interjecciones, modismos, muletillas, etcétera. Sí, como comentaba mi compañera Juanita, ¿no?, las muletillas, que para ella su palabra más utilizada es básicamente, ¿no? Sí, básicamente y literalmente también es una de las palabras que más se utiliza. Entonces, y los modismos pues son palabras, ¿no?, de moda, que toda la gente usa como, no sé, la verdad es que desconozco. No somos muy sociables, la verdad. Pero no compartan nuestras intimidades tampoco, compañera, por favor, no es el caso. Hay que continuar ya. Bueno, hay que continuar, ¿no? Y es que saquemos más intimidades, ¿verdad, Fernanda? Sí. Así es, ya. Okay. Next. Dice, conlleva marcas dialécticas, geográficas o sociales. Cuando hablamos, ¿no?, no, pues que fíjate que aquí en la colonia Eso se llama chisme. Eso se llama chisme, compañera. Eso es chisme. Compañera, eso ahorita no viene a tema, compañera. No, aquí estamos hablando de las sociales, ¿no? Nuestra sociedad, aquí nuestra comunidad, actividades que se llevan a cabo. La socióloga, ella. No, Juanita. Sí, compañera, tranquila, continuamos.
Pues ya para finalizar estas diferencias, se dice que entrega información emotiva de parte del emisor. Vaya que hablamos desde nuestras ideas más profundas, desde lo que sentimos, ¿no? Muchas veces. Sí, estas serían las diferencias. A continuación, tenemos las técnicas de redacción, la coherencia y la concordancia. Así es, ¿no? Que nosotros somos muy coherentes a la hora de hablar, de verdad, compañera, claro que sí. Bueno, pues, las oraciones coherentes, pues, son los actos de habla que están bien formados y los elementos constitutivos guardan una relación lógica y consecuente, por lo que forman con todo. Este tipo de oraciones producen un mensaje claro, conciso, que puede ser considerado como la unidad mínima de un texto. Pues esto quiere decir que estas oraciones se interrelacionan entre sí para formar párrafos que a su vez formarán capítulos. Por ejemplo, es simplemente escribir algo que tenga sentido. Porque pues una persona, por ejemplo, cuando se pone a escribir un libro, un capítulo tiene que tener coherencia con el siguiente, pues, o sea, todo tiene que ser como un librito, pues, que desenlace, ¿no? Todo tiene que concordar, pues, porque es una misma historia, no podemos meter dos temas distintos dentro de un libro, pues, porque, pues, de algo se tiene que tratar, que tenga como lógica, ¿no? Lo que estamos hablando. Así es. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un enunciado que tiene coherencia. Y es: el perro de mi hermano es muy bravo, por eso me mordió ayer en la pierna, ¿no? Tiene sentido, no tiene mucha coherencia y está hablado correctamente. Sí, no podríamos decir: el perro de mi hermano es muy manso y dulce, por eso me mordió ayer en la pierna. Eso pues ya perdería la coherencia. Porque tú te pones a pensar y dices, bueno, y entonces, porque es que es dulce, pues si el día de ayer te mordió la pierna, no, eso no tiene nada que ver con lo dulce, ¿no? Tenemos otro ejemplo aquí que dice: todos los nombres propios se deben de iniciar con mayúscula. Pedro, Juan, Rodrigo y María, por eso se escriben así. Entonces, ¿tiene coherencia? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Continuamos aquí con la concordancia. Se dice que es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que debe regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. El sujeto y el predicado deben concordar en número y persona. Bueno, aquí se trata, ¿no?, cuando estamos hablando en plural o cuando estamos hablando en singular, ¿no? Que yo no puedo decir ellos jugar muy rápido, ¿no? Porque eso ya no tendría concordancia. Sí tendría que decir ellos juegan muy rápido, que son las palabras acorde, ¿no?, cuando estamos hablando en singular. Sí, entonces continuamos. ¿Sí? Ahora les vamos a hablar de las normas y reglas ortográficas y también de las de puntuación. Primeramente, les vamos a hablar de la ortografía, ¿no? Aquí les traemos un listado de todas esas reglas ortográficas que encontramos por ahí en internet. La primera, revelando pues las fuentes. Claro que salió en nuestra mente, jamás salió en internet. Exponiendo, anda. Qué bárbara, compañera. Qué bárbara. Prosigamos. Bueno, les voy a hablar de la primera regla, ¿no? Del uso de las mayúsculas.
¿Cuándo utilizar las mayúsculas? Pues aquí un listado muy cortito y preciso, ¿no? Que dice que la primera palabra de un escrito es la que debe llevar el punto, ¿no? Y pues al terminar un escrito, pues tenemos que poner un punto, ¿no? Como aquí al terminar el primer, sí, la primera, me perdí. ¿Lo paraste? No, pero voy a cortar esa parte. Ay, no. Ok, entonces, los nombres propios, pues, van con mayúscula, ¿no? No podemos escribir María con M minúscula porque eso, no estaría muy mal. Y hay mucha gente que hoy en día la ve escribiendo ahí en el WhatsApp o ahí que les dicen, no, pues, escríbeme aquí tu nombre, que para que cuando tenemos que poner, ¿no?, el nombre del correo y que todo eso aparece como en minúscula, no. También tenemos que los atributos divinos, en los títulos, los nombres de dignidades, ¿sí? Entonces también los sobrenombres y los apodos, los tratamientos cuando van en abreviaturas, los nombres y adjetivos que integran el nombre de una institución o corporación, ¿no? Por ejemplo, el nombre de las escuelas, ¿no? Que debe ir en mayúsculas la primera letra de cada parte de cada palabra, pues, que conforme el nombre de la escuela. Y por último, se escribe con mayúscula solo la primera letra de los títulos de obras literarias y películas. Compañera Juanita, háblenos un poco acerca de la B. De la B. Bueno, pues esta es una regla también ortográfica, podría decirse muy importante. ¿Por qué? Porque habemos o hay muchas personas que utilizan muy mal esa letra y en varios escritos, como decía la compañera. Me ha tocado ver pues personas que incluso siendo maestros utilizan mal no digan nombres, compañera. Las palabras. Ya me refería a uno de mis papás. Entonces, bueno. sí, no, creo que no. Mis maestros, mis respetos, ¿no? Entonces, pues utilizan mal y es porque no saben correctamente pues el uso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de básicamente para explicarles dónde se utiliza la palabra B. Ahorita les vamos a dar unos pequeños ejemplos, ¿no? Entonces dice aquí, se escribe con B toda palabra en el sonido B preceda a otra consonante. Se escriben con B los verbos acabados en vir, excepto hervir, servir y vivir. Que estos serían como percibir, eso sería uno de los ejemplos ahí. Recibir. ¿Sí? También se escriben con B con las palabras que tengan terminaciones en va, vas, vais y van. Se escriben con B en las palabras que empiezan por los sonidos así, ¿vive? Que podría ser pues biblia, biblioteca. Y por las sílabas bur, bus. Y también se escriben con B las palabras que empiezan con los prefijos bi, bis dos veces, bene, que pues, significa bien, y bio, que pues, significa vida, ¿no? Y se escriben con B todos los compuestos y derivados de las palabras que llevan esta letra, ¿no? Ahorita les voy a decir un poco de algunas palabras pues, que se utilizan con la letra B. Por ejemplo, podría ser abarcar, bárbaro, barcaza, buscar, cabaña, rábano, robar, oblicuo, nube, barco, cable. Y pues así, esos serían como unos pequeños ejemplos acerca del uso de la B. Ahora está el uso de la V, ¿no?
Ese es el tercero y es otro punto muy importante porque muchas veces confundimos la B de burro, diría mi mamá, con la B de vaca, vaya, ¿no? Sí. Entonces, aquí nos menciona que se escribe la V después de la sílaba ad. Entonces, ahí podríamos utilizar, un ejemplo sería la palabra adverbio, ¿no? Que sigue después de la sílaba ad. También se escriben con un B los adjetivos llanos terminados en aba, abo, eva, evo, ivo, iva y ave, ¿no? Se escriben con V las formas verbales de los verbos que no tienen el infinitivo V ni V, a excepción del pretérito imperfecto de indicativo. Se escriben con V las palabras compuestas que comienzan con los prefijos vice y vía. Se escriben con V las palabras compuestas que terminan, en íboro, íbora, excepto víbora, ¿no? Pues sería como herbívoro, herbívora, un ejemplo. Y se escriben con V los compuestos y derivados de las palabras que llevan esta letra, ¿no? Pues eso sería un poco, ¿no? De la B y de la V. Ahorita mi compañera pues va a seguir con la letra H. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la letra H, la letra muda. Sí, sé que se escriben con H las palabras que empiezan por los sonidos id, hiper e hipo. Como hipopótamo. Hipopótamo. ¿Por qué me ganó, hiperlativo. Hidratarte también sería un ejemplo. Entonces también se dice que las palabras que empiezan por los prefijos hetero, ecto, emi, hepta y hexa. Un ejemplo aquí, pues muy fácil, ¿no? Heterosexual. Hexagonal. Sí, eso sería un ejemplo de palabras que comienzan con H, que aquí pues ya nos está dando casi las palabras que podemos, ¿no? Y también las palabras que empiezan por el diptongo bue, ue. Ok. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos una palabra que ay, a todos se nos pega mucho, que es pues la palabra hueva. Sí. Ay, no. Esta palabrita, cómo nos enferma a muchos de nosotros. Pero La flojera es la madre de hay todos los que vicios. luchar contra ella. Claro que sí, así es. Sí se puede. Claro que sí puede. Y por último, los compuestos y derivados de las palabras que tienen H, excepto estos derivados, ¿no? Como la palabra hueso, huevo, hueco y huérfano, que no empiezan por el diptongo UE. Sí, a ver, a continuación tenemos el uso de la letra G. Ok, entonces, el primer punto son los grupos con esta que empiezan, ¿no? Por la palabra G, la U y la E. La G, la U y la I. Se emplea la diéresis, ¿no? Los dos puntitos arriba, cuando queremos que suenen todos los sonidos, como guitarra. Sí, guitarra es un ejemplo muy claro, ¿no? Que hace que la U tenga sonido en la palabra. Y luego tenemos que las palabras que empiezan por las tres letras que son geo, como geografía. Sí, ese sería un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Muy común. Y a continuación, sí, todos los verbos acabados en
gir, excepto, tejer y crujir. Después nos dice que son casi todas las palabras que comienzan y acaban en gen. Por último, tenemos que se escriben con G los compuestos y derivados que llevan esta letra. Ok, entonces vamos con los 6. El uso de la J. La J. Bien. Entonces, empezamos aquí que dice que son las palabras que terminan en aje, eje y geria. Bueno, entonces aquí nos da un exceptuambages, ¿no? Dice que significa sin rodeos. Muy bien, una palabra nueva ahí para que aprendan. Exceptuambages. Sí, me dice que utilizaría más sin rodeos, la verdad es que sería un poco más Sí, viable, compañera, ¿no? Sí, la verdad, está muy difícil esta palabra. A continuación dice que se escriben con J las formas verbales, válgame la redundancia, aquí en este escrito, de los verbos que no tienen el infinitivo ni la letra G ni la letra J. Y por último, son los compuestos y derivados de palabras que tienen la letra J. Entonces, seguimos. El uso de la S y de la X. Aquí, pues muy fácil, ¿no? Nomás. Aquí dice que se escriben con X las palabras que tienen los prefijos ex y extra. Extraterrestre. Sí. Excavadora. Excavadora. Muy bien. Ex. Criminal. Ex amigo. Ex amigo. Ex amigo también. No, sigamos porque va a llorar la compañera. Sigamos. Ya ¿no? basta, señor. Ok, entonces tenemos el uso de la Y y de la doble L, compañera. Bueno, pues el uso de la Y y de la doble L, pues se dice que se escribe y al final de la palabra que acaba en el diptongo, triptongo y es inacentuada. Si está acentuada, se escribe con I latina, ¿no? La conjunción y se escribe siempre Y. Se escriben con doble L las terminaciones illo, illa, illos, illas, como tortillas, Villa, anillos, sillas, tornillos. ¿Dile? Se escriben con Y las formas verbales cuyo infinitivo no tiene doble L ni Y. Continuamos con el uso de la R y la doble R. No, muy fácil. Excepto para los que no la pueden pronunciar. Qué mala se vio usted ahí, compañera. Qué bárbara. Discrimina. No somos no, sí, hay discriminadores. veces que hasta a uno ni le sale pronunciar la R. Sí, como que no, hay días que se pone difícil. Se dice que el sonido fuerte R se escribe con dos R's cuando va en el interior de la palabra entre vocales. Y por último dice que el sonido de la única R, una R, es cuando va al principio de las palabras o en el interior tras L, N, S y no entre vocales. El uso de la M, compañera. Por último, pues tenemos el número 10, que es el uso de la M, ¿no? Y pues se escribe antes de la B y de la P, como imparcial, bienvenidos, serían algunos ejemplos de las palabras, ¿no? Imprevisto. Tenemos también 11,
que es el uso de la... La compañía ya quiere acabar. Juraba que era el último. Juraba, Bueno, pues también tenemos el uso de la D y de la Z, ¿no? Finales. Ay, no, la cara de nuestra compañera Juanita aquí. Le cortas ahí, Fernanda, le cortas ahí, no puede ser. Me mentiste, córtale, mi dijiste chava. por último y no era por último. Continuamos. A ver, Continuamos con el uso de la D y la Z finales, ¿no? Se escriben con D las palabras que hacen el plural de Ds. Y se escriben con Z. Ay, me equivoqué. Di otra vez, continuamos. ¿dónde te digo? Porque dije, se escriben con Z las palabras que hacen plural de Ds. A ver, entonces, continuamos con el uso de la D y la Z. Ok, bueno, se escriben con D las palabras que hacen el plural de Ds. Se escriben con Z las palabras que hacen el plural en Cs. Así es. También tenemos el uso de la C, Z y Q. Que aquí dice, se escriben con doble C las palabras que al formar la familia léxica se transforman en CT. Criminal. Así es. Y esto pues era el tema 2. Nos falta la acentuación, compañera. Claro, perdón. Nos falta la acentuación. Sí, vamos a hablarles ahora de los acentos, ¿no? Aquí tenemos un acento que dice: hola, yo soy la tilde. La tilde, porque pues, nosotros le llamamos acento, pero pues en realidad se llama tilde, ¿no? Pues la primera regla general de la acentuación habla de las agudas y las llanas, ¿no? Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal y en consonante N o S. Las palabras llanas llevan tilde cuando acaban en consonante diferente a S. La segunda regla general de la acentuación de las esdrújulas y las sobresdrújulas es que todas llevan tilde. La tercera regla es acerca de los diptongos, triptongos e hiatos. Los diptongos y triptongos llevan tilde cuando siguen la regla general, que pues nos dice que está colocada siempre sobre la vocal abierta, ¿no? La que viene siendo la A, la E y la O. Y en los hiatos, pues dice que está formado por vocales abiertas, A, E y O. Siguen la regla general: geólogo, canao, peleó. Pero si la vocal en hiato es I, U y van acentuadas, llevan tilde aunque no sigan la regla general. Reír, día, ahínco. La cuarta regla de acentuación es para las palabras compuestas, ¿no? Nos dice que los compuestos perfectos siguen una regla general, ¿no? De acentuación, como si se tratara de una palabra simple. 22. Entonces, dice que están compuestos, en los compuestos imperfectos, cada componente conserva su acento y se aplica la regla general en cada uno de ellos, como reloj, despertador, teórico, práctico. Y los adverbios terminados en mente llevan tilde cuando debería llevarla el adjetivo sobre el que están formados siguiendo la regla general: buenamente y tímidamente.
Por último, dice que son compuestos formados por un verbo más en pronombre átono. Métese. Entonces dice, si el verbo lleva tilde, sigue llevando tilde, ¿no? Proponle. Proponle. Sí, y si no sigue la regla general, como si se tratara una sola palabra. Dile, díselo. Una orden, ¿no? Sí. Sí, como al dar órdenes. Es díselo, ¿no? Y la quinta regla diacrítica, compañera Juanita. Bueno, pues esta nos habla de la situación de monosílabos. Que los monosílabos en general no llevan nunca tilde, pero las palabras el, mi, tú, sí, de, se, te, más y aún se escriben con tilde cuando son tónicas. Quiere decir que es cuando llevan acento, ¿no? La situación de las palabras interrogativas y exclamativas. Llevan tilde las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo y cuánto y cuánta, cuánto, cuántos. Parece trabalenguas. Cuando se emplean en interrogativas y exclamativas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando escribes una pregunta, no, pues, pero hay veces que uno está en el WhatsApp y que se le pasan los signos, ¿no? De interrogación. Y que pues esta palabra tampoco tenga el acento, pues está perdido, ¿no? Ya no hay cómo entender si fue una pregunta o fue una afirmación. Así es, compañera. También nos habla en la acentuación de los demostrativos, ¿no? Los demostrativos, pues, son aquellos que llevan tilde cuando fusionan como pronombre, ¿no? Cuando funcionan, como pronombre, es decir, no acompañan a un nombre, ¿no? El adverbio solo lleva tilde cuando es adverbio y equivale a solamente, pero no cuando es determinante o pronombre, ¿no? Se ha de escribir siempre con tilde sobre las letras mayúsculas cuando deben de llevar. Así es, eso nos habla la tilde diacrítica. Continuamos con los signos de puntuación. Motívese, compañera, una sonrisa, La importancia de los signos de puntuación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, compañera Fernanda? ¿Por qué es importante los signos de puntuación? Pues sí, ¿no? Cuando estamos expresando una emoción, ¿no? Vaya que tenemos que utilizar esos signos, porque si no se lee como una oración más, pues, y no como algo, una emoción, ¿no? Que quieras expresar mediante un escrito. Sí. Pues sí, así es muy importante, ¿no? Así es, entonces aquí el primero nos habla del uso del punto, ¿no? El punto, pues, no lo utilizamos más que nada para señalar cuando termina una oración o después de una abreviatura. Por aquí les va a aparecer un ejemplo, que es cuando escribimos señor, ¿no? Que su abreviatura es SR y se termina con un punto. Entonces, más que nada, pues es claro, ¿no? El punto lo utilizamos para cerrar una oración. Ok, a continuación tenemos el uso de los dos puntos. Ok. Entonces, primeramente se dice que es cuando hacemos un saludo, ¿no? En una carta o que estamos escribiendo un correo, que generalmente ponemos a quien corresponda, 2 puntos y comenzamos a redactar nuestro correo. Sí, que son mayormente cuando vienen siendo escritos formales, ¿no? Cuando por ejemplo, en mi caso, cuando mando un correo al departamento, ¿no? A diferentes departamentos de la universidad, al escribir un correo, pues inicialmente coloco a quien corresponda acompañado de los 2 puntos. Y después nos dice que es antes de una enumeración. Y también antes de una cita en la que se reproducen palabras textuales.
Sí, cuando andamos ahí con el formato APA, ahí, o que ponemos, ¿no? Entre comillas, lo que nos dijo el autor en su libro o en su PDF. Y por último dice que se escriben también 2 puntos en los diálogos. Detrás de las palabras dijo, preguntó, explicó, contestó y sus sinónimos. Entonces, el uso de la coma. El uso de la coma también es muy importante. Esta se utiliza para separar palabras o frases que forman una enumeración o serie cuando no van unidas en las conjugaciones y o ni. El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido de coma si va al final y entre comas si va en medio. Ay, Dios. Se emplea la coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en la oración. Habla, lo voy a cortar. Nos faltan 10 diapositivas. Pero no va a durar más de 1 hora esto. Ya va más de 1 hora, ¿no? Sí. Fácil. 2 horas ahí, ¿no? Ay, ¿qué pasa? No saber. Preguntó a la Mili que si es obligatorio subirlo a alguna plataforma. Pues quién sabe. Creo que no. Tú di pues el uso del punto y coma. Okay. Estoy harta ya Yo también. de la vida. Dale pues porque estoy grabando. Bueno, el número 4 es el uso del punto y coma. Bueno, el punto y coma se utiliza para separar distintos miembros de una oración cuando alguno de ellos lleva alguna coma. Se emplea el punto y coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas, pero aunque, sin embargo, no obstante, cuando las oraciones son extensas. Sino aquí cuando estamos redactando algún ensayo, algún resumen para la escuela, que tenemos que utilizar como un lenguaje más formal, que utilizamos nuestros conectores, aunque, y sin embargo, sí. Entonces, la quinta es el uso de la interrogación y la admiración, ¿no? Como hablábamos de las palabras qué, cuándo, cómo, que es importante también que vayan acompañadas del signo de interrogación, ¿no? Y los signos de admiración cuando queremos expresar sentimientos mediante escritos. Entonces se dice que los signos de interrogación al principio y al final de oraciones o frases en las que se formula de modo directo una pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo, compañera Juanita? Esa sería una pregunta directa. Yo aquí estoy muy interesada en ese tema, la verdad. Está muy interesante. Sí, o no me estaba preguntando, aquí, compañera. No me estaba preguntando. Sí. Para llevar a caso práctico aquí el ejemplo, ¿verdad? Entonces continuamos. Dice, los signos de admiración al principio y al final, pues vienen siendo, ¿no? Las frases exclamativas, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos expresarnos enojo, compañera Juanita. Y ya eso se coloca entre signos de admiración. La Remy siempre está enojada. Sí, pero no le escribo con signos de... No me demuestra su enojo, pero siempre se enoja. Piensa que no me doy cuenta, pero bueno, que ya. Ay, no hay que tocar esos temas, compañera, porque no, porque se va a hacer más largo al esto. final, ¿no? Al final. No.
continuamos con el uso de la raya. Sí, aquí. Entonces dice que esta rayita se emplea para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. Sí, cuando hacemos un guión, ¿no? Que ponemos entre dos rayitas la acción que está llevando a cabo el personaje, ¿no? Ese viene siendo el uso de la rayita. Entonces también dice que limita las aclaraciones que el narrador intercala en los diálogos. Y el número 7 es el uso del paréntesis. Bueno, el uso del paréntesis se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias, y estas están pues desligadas del sentido de la oración en la que se insertan. Por ejemplo, cuando están hablando de un tema y sale una palabra que no es como muy utilizada, se abre un paréntesis y se pone como una breve descripción de la palabra, ¿no? También se utiliza para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares o explicaciones de abreviaturas, ¿no? Sí. También tenemos el uso de las comillas, que estas pues se utilizan al principio y al final en las frases que producen exactamente lo que ha dicho el personaje, ¿no? Así como, no sé, las frases que dice el personaje, ¿no? Como cuando los guiones y eso, ¿no? Se usan cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras extranjeras. Como cuando buscas una palabra en internet, ¿no? Y ya te aparece, el primero que te aparece siempre es Wikipedia. Entonces te aparece Wikipedia y te dice del hebreo, y cuando escribe la parte hebrea la escribe entre comillas. Bueno, a eso se refiere este punto. También tenemos el guión como el número 9. Bueno, el guión pues se emplea para separar los miembros de una palabra compuesta en la que cada uno de los miembros conserva un acento teórico y práctico. Bueno, sin el i, sería teórico, guión, práctico, un ejemplo, y también se utilizan para dividir a una palabra al final del renglón, como cuando estás escribiendo y no te va a alcanzar la hoja, entonces lo separas por sílabas y le pones un guión a lo último. Eso pues, también es muy engañoso, ¿no? Porque, sí. Ay, no, uno, en mi caso yo todavía, batallo para poder separar en sílabas. Compañera, ¿cómo cree? No. Menos es 5. un problema muy grave. Seguimos con que el que sería el último subtema. Ya para culminar casi este podcast, que la verdad no pensamos que fuera a ser tan largo, pero como es un tema muy interesante y al cual sacarle mucho jugo, pues se alargó, ¿no? Entonces, el último subtema nos habla de la tipología de los textos académicos como herramientas del conocimiento científico. Y en estos, pues describiremos lo que es la monografía, el ensayo, reseñas, reportes, tesis, protocolo e informe de investigación. Muy bien, entonces, primeramente tenemos la monografía, ¿no? Pues aquí se dice que es empleada con distintos alcances. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de Humberto Eco. Dice que se hace una monografía cuando el texto es de 100 a 400 páginas redactadas, durante una carrera por una o varias personas. Pues puede ser de un tema, ¿no? Referido a los estudios en los que se va a graduar la persona que esté llevando a cabo la realización de la monografía. Entonces, hay 3 tipos de monografías, que es de compilación, de investigación y de análisis de experiencias. Sí, estos son los 3 tipos de monografías más, sí, de los que encontramos. A continuación también está el ensayo. Pues es un escrito en prosa, ¿no?
se redacta de manera breve, con madurez y sensibilidad. Una interpretación, ¿no? Es más como con nuestras palabras, la interpretación del tema que investigamos, ya sea un tema filosófico, científico, histórico, literario o pues entre otros, ¿no? Se expone en la manera que se expone y juicia un tema, colinda con el trabajo científico, con la didactia y la crítica. Entonces, dos ejemplos de ensayo serían el literario y el científico, ¿no? Aquí pues, así tal cual como lo dice la palabra literario, pues hace referencia a que fue una investigación realizada desde un libro y llevamos a cabo un ensayo con nuestras palabras, nuestro criterio acerca de la información que contiene ese libro. Y el ensayo científico, pues aquí dice que se le ha llamado género literario científico porque parte del razonamiento científico y de la imaginación artística. La creación científica arraiga, como la poética, la capacidad de imaginar. Esta no se puede ignorar totalmente, ¿no? Sino que, sin embargo, no se aparta de la naturaleza o de la lógica. Entonces, a continuación tenemos la reseña. Bueno, pues la reseña básicamente son textos descriptivos e informativos que presentan a un público específico una novedad o un elemento. Por lo regular se publican en los periódicos o ahora se utilizan más las redes sociales, ¿no? Porque es muy rara ya las personas que leen el periódico, ¿no? Entonces, pues esto más que nada es como algo breve, ¿no? Algo pequeño que llame la atención, ¿no? Y es dirigido solamente a un público, algún tema en específico dirigido con un uso específico. También tenemos aquí el cómo se construye una reseña y pues utiliza la contextualización y presentación del tema de la reseña, que pues sería el decir, bueno, vamos a hablar de este tema, no sé qué, o el título, ¿no? Y lo dice presentación del texto y sus características, pues habla de lo que se trata el tema que quieren hablar, y sus características, ¿no? Y a lo último es un breve comentario e interpretación de la obra reseñada, ¿no? La interpretación que le dé la persona. Estos son como los 3 puntos que tocan al hacer una reseña. Son los 3 puntos esenciales que deben quedar claros perdón, al realizar una reseña. Y en una reseña hay un sinfín, ¿no?, de preguntas que deben quedar resueltas al elaborarla, pero así más a lo general, parte de estos 3 puntos, ¿no? Vaya, que queden bien resueltos al elaborar una reseña. Y continuamos con la tesis de protocolo. Bueno, la tesis, muchas veces hemos escuchado que cuando, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es maestra, ¿no? Entonces, cuando ella terminó su carrera, a ella le pidieron su tesis, que es como el proyecto final que ellos hacen, ¿no? Hacen como una obra. Ella me platicaba, pues, que le escribió así como en una máquina de escribir, pues, en aquellos tiempos, imagina, escribir en una máquina de escribir, en esos donde no te puedes equivocar, pues, y si te equivocas, tienes que volver a escribir toda la hoja, ¿no? Bueno, pues esto, como les digo, este es un documento pues que constituye la culminación de todo el trabajo realizado en la etapa de planificación de la investigación. Como les mencionaba, a los estudiantes se les pide como lo final, o sea, un tema y vas a hablar de él y lo vas a desarrollar, o lo que hayas pasado durante todo ese tiempo, ¿no? Y pues también en este documento se recoge de manera
pormenorizada la organización que se ha dado a la investigación y la forma en que se ejecutará la misma, por lo que presenta una guía para que el investigador durante el desarrollo, ¿no? 3 puntos importantes, ¿no? Que encontramos aquí dentro de la tesis es qué se investiga, ¿no? ¿Por qué y para qué es necesaria la investigación? ¿Cómo, cuándo, dónde, con qué y con quiénes se realizará el estudio? Son cosas que son cosas importantes, ¿no? Que tienen que llevar. Sí, son las 3 preguntas que tiene, ¿no? Son como la base de... Claro, una tesis. Okay. Sí. Una tesis protocolo. Y ya como último de información que les venimos aquí compartiendo. Por fin van a decir, por fin han terminado. No se van a callar. No, pero todavía tenemos tiempo, un poquito de tiempo, ¿verdad? Para comentar algunos asuntos. Pues el último es informe de investigación. Sí, aquí en la diapositiva que les colocamos dice que pues el informe de investigación puede variar, ¿no? En los requisitos que pide al realizarlo. Pueden ser formales, sí, de institución en institución. Podemos dar un esquema general que normalmente pues debe cumplir con criterios que hayan sido requeridos, no formales. Entonces se dice que en la portada, ¿no? Aquí vienen puntos que debe contener y también el índice. El índice generalmente pues debe también contener esos términos que les colocamos aquí en la diapositiva, que dice una dedicatoria, agradecimientos, introducción, títulos de los capítulos y los subcapítulos, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas que son muy importantes también, y la bibliografía usada, tanto como los anexos también que debe contener un informe de investigación. Sí, pues en sí, esos son los puntos, ¿no? que deben quedar claros en un informe de investigación y estamos muy contentas. Muy emocionadas, sí, ¿no? Porque ya se viene el tema importante, ¿no? El por qué estamos aquí. Compañera. Ahora, ya como conclusión y para cerrar, pues, este trabajo, para cerrar este podcast. Con un saludito vamos a cerrar para la profesora Luz María, la verdad. Le mandamos un saludo a la maestra. Aquí la compañera no quiso soltar la historia. De verdad que si ustedes quieren escucharla, y escriben en los comentarios. Así que yo quiero saber de qué se trata esto que ustedes están hablando. Pues aquí la compañera le podemos hacer otro podcast ahí donde hablemos del tema, ¿no? Del tema importante que yo considero. El por qué es importante la comunicación, no en una relación más que nada. Entonces, sí. ¿No creen que es nada más por saber del chisme? No, claro que no, es fin, con el tema. Los propósitos pues tiene que ver con el tema, sí, pero la compañera pues en ese punto no quiso contribuir. Tendrá que ser tocado este tema en otro podcast, la verdad, porque aquí ya debemos tener a la gente, a la maestra, no sé, yo, la verdad, aquí. Bueno, pues esperamos de verdad que este podcast sea de su agrado, ¿no? Sí. Y que más que nada pues sea algo más informativo, ¿no? Que cuando no tengan mucho que hacer, pues, o incluso que ocupen temas informativos. Sin escuchar a nadie, pues aquí nos pueden escuchar. Pueden buscarnos, pueden encontrarnos. Sí. Pues hablando acerca de la ortografía y la acentuación. Así es, y es muy importante pues porque en todos los niveles de estudio, trabajo donde tú te encuentres, tú los tienes que manejar, no hay que tomarlo como es de la escuela nada más, es un, no, o sea, no es un tema aburrido, ¿no? No, porque luego, ¿qué tal que quieren mandar una carta a alguna empresa solicitando algo? Y al momento de querer hacer una pregunta, pues no ponen ni el acento, ni los
Y eso habla derogación. mucho de lo que nosotros somos, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, pues ya, sin más, nos despedimos en este día. De verdad que muchas gracias por su... Que pasen bonito por día, su- mañana, noche, tarde, madrugada, a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias. por habernos escuchado. Y nosotras somos Fernanda Larrinaga y Juanita Talamantes. Nos vemos hasta la En el próxima. próximo podcast. Ya. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos como tema herramientas de la comunicación oral y escrita. Nosotros somos Fernanda Larrinaga y Juanita Guadalupe Talamantes Tormenta. Este es nuestro primer podcast. Comenzamos.